Entonces hoy tenemos invitado al doctor Nicolás Parra, ingeniero de la Universidad Javeriana y especialista en estructuras y en dinámica estructural. Es un ingeniero importante y es profesor de planta de la Facultad de Arquitectura de los Andes y hoy lo invitamos al curso para que nos explique un par de experiencias que él tiene de edificios de estructuras verticales. Y pues nada, pues como siempre le agradezco a Nicolás que nos apoya en todos los cursos dando estas clases y hoy pues le pedí que hiciera dos presentaciones muy corticas en las que explicara esencialmente cómo es la configuración estructural de estos edificios, de las estructuras verticales y que se enfatice sobre todo el tema de cómo aparecen ciertas variaciones. Nicolás, muchas gracias y adelante. Gracias, Rafa. Pues sí, digamos que la idea y la invitación pues es a compartir con ustedes un par de experiencias de dos proyectos eh, que, digamos, creo que ilustran un poco el tema que van a desarrollar o que están desarrollando en el curso de estructuras verticales y particularmente en un par de casos que son para la Universidad Javeriana de dos edificios que desarrollan en altura programas muy diferentes. En el caso del edificio voy a poner aquí el puntero para que miremos. En el caso del edificio de la Facultad de Ingeniería, es un edificio de laboratorios que tiene 15 pisos y 3 sótanos, básicamente para usos de diferentes tipos de laboratorios para ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería industrial. Y por otro lado, el edificio de la Facultad de Ciencias que digamos que tiene un programa igualmente complejo porque también ahí hay, digamos, diferentes laboratorios para disciplinas de las ciencias básicas, también con edificios de aulas o con uso de aulas, pues, y en una configuración de plataforma y torre, pero digamos ambos con unas, digamos, requisitos de uso arquitectónico que tienden o digamos que donde lo deseable es tener planta libre. Entonces, para el caso del edificio de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, básicamente se trata de un edificio de planta muy esbelta y digamos que donde la inquietud sobre todo está en lograr generar la mayor cantidad de espacio libre al interior, entre otras cosas porque en el sótano, en la parte de abajo del proyecto, está el laboratorio de estructuras, que es, pues digamos, el espacio de mayor altura y mayor longitud libre, porque es donde precisamente se ensayarán modelos a escala uno a uno de los edificios y vigas de puentes y todo este tipo de cosas que básicamente requieren eh, que no exista apoyos o la menor cantidad de apoyos intermedios y a partir de ahí desarrollar la torre. Entonces, digamos que en este edificio la estrategia de la solución estructural básicamente fue llevarse la estructura al perímetro digamos, utilizar un poquito el argumento arquitectónico de que enfatizando las líneas verticales del edificio querían tener pues una serie, digamos, de columnas muy pegadas entre sí para generar a través de la estructura de una vez, digamos, el marco de la ventanería. Y entonces lo que tiene uno es un perímetro de columnas cada metro y medio más o menos, cada metro y medio con una luz en la torre de 14 metros, digamos, y un par de voladizos, uno hacia el occidente, que es este aquí, digamos, a la izquierda de la planta, un voladizo acá de 4 metros y un voladizo hacia el norte, que menor, este es un voladizo de 2 metros. Entonces, básicamente tiene uno este cuerpo de esta torre que, como les decía, la estrategia es tener la mayor cantidad de elementos portantes en la fachada, entonces se aprovechó esas columnas para que, además de que sean los elementos verticales que, digamos, que sirven de marco a las ventanas, pues sean columnas, las columnas del edificio, modulado todo cada metro 50, por lo tanto, se logró establecer, fíjense, el tejido, digamos, de las vigas es
cada 3 espacios de columna, es decir, más o menos cada 4,50, se tiene una viga que vence la luz de los 14 metros y un eje aquí contra el costado norte del edificio donde hay unas columnas, ya digamos un pórtico más clásico, digámoslo así, con estas 4 columnas metálicas de 1 metro por 50 centímetros de sección que reciben estas vigas y que se prolongan allá en voladizo. Entonces, digamos, en esencia, con esto logra uno liberar la planta y rigidizar con la estrategia, digamos, que siempre utilizamos en estructuras, que es tratar de localizar los elementos más rígidos alrededor de los puntos fijos. Entonces, en este caso, este edificio tiene contra el oriente las escaleras principales y los ascensores. Entonces, digamos, aquí hay unos muros de concreto y unos pórticos arriostrados que ya lo vamos a mirar con diagonales. Y contra el occidente tiene este montacargas, que al fin y al cabo pues es otro ascensor que va desde el cimiento hasta el techo y que por lo tanto aquí también se ubica un muro. Entonces, las cargas verticales todas bajan por el perímetro de las columnas cada 1,50 m. La preocupación de las fuerzas sísmicas se resuelve con los muros y diagonales alrededor de los puntos fijos. Entonces, digamos acá un poquito más en detalle, contra el costado occidental, lo que se hizo fue, digamos, al lado o adosado, digamos, del muro lateral del montacargas, generar 3 cerchas de 1 piso de alto. Esto está, digamos, con la intención de básicamente generar estos 3 cinturones en los pisos bajos. Es el piso cuarto, esto es una altura intermedia, más o menos el piso 8, y en el piso 14, justo antes de la doble altura del último nivel, para generar esos cinturones de rigidez contra el costado occidental y contra el costado oriental. En la espalda de los ascensores, pues básicamente un pórtico con diagonales, pues que básicamente le permite a uno tener, digamos, controlar los desplazamientos de la torre en el sentido transversal, que es el más débil, digamos, la menor dimensión de la torre. Em, entonces, digamos que ya digamos, del planteamiento del programa venía marcada, digamos, la necesidad de que esa torre fuera de una sola luz o de planta libre, porque, como les contaba, en el sótano está el laboratorio de estructuras, que es, básicamente, esto es una planta del sótano. Fíjense que ahí está contenciones, pues, por todo el perímetro, muro de contención, y en ese sótano, básicamente hay como un edificio dentro de otro edificio. Digamos, este rectángulo que se ve acá con esta muela, este es el montacarga. Ahí está la famosa placa de reacción, que básicamente es como un edificio independiente, totalmente dilatado de la torre principal, que en altura tiene un muro de concreto, que ya lo vamos a mirar, y que es donde se hacen los ensayos del laboratorio de estructuras, como les comentaba, con modelos a escala 1 a 1. Entonces, pues básicamente lo que había, digamos, esta estructura tiene un cajón subterráneo, llamémoslo así, muy rígido, en estructura de concreto, que básicamente genera la base o la huella a partir de la cual se desarrolla la torre en altura, y, digamos, dejando libre todo ese sector central, pues ya se desarrolla, digamos, toda la estructura metálica propiamente dicha. Entonces, la excavación pues consiste básicamente en unos muros de concreto anclados al terreno. Aquí se bajan entre 17 metros por el oriente y algo así como 11 metros por el occidente. Y esto que está aquí en construcción es la famosa placa de reacción del laboratorio de estructuras, que aquí en estos esquemas, pues básicamente esta huella naranja es ese elemento independiente que obliga a que, fíjense, aquí en azul están las columnas del pórtico del edificio, digamos, de la torre metálica, y acá sobre esta columna y sobre este muro de concreto se van a posar las columnas de la fachada hacia el sur, que son estas columnitas metálicas cada 1,5 m. Porque entonces, fíjense, aquí la intención clara era dejar libre la huella esta naranja de la estructura del laboratorio,
con ese muro en L, ese muro rojo, que es el muro contra el cual se ensayan los edificios pues, de hasta 3 pisos de altura dentro de ese laboratorio. Entonces, fíjense que uno va saliendo del hueco, digámoslo, con la estructura de concreto, y a partir del primer nivel, fíjense que aquí ya es primer nivel, aquí ya empaté contra el terreno, como el terreno es inclinado, pues aquí voy subiendo, pero fíjense que aquí está liberado el vacío y la doble altura sobre ese laboratorio de estructuras, y aquí ya ve uno cómo arranca propiamente dicha la estructura metálica de la torre. Las columnas estas amarillas, pues que son las columnas con el espaciamiento de cada 1,5 metros. Por el lado hacia el norte, las azules, que son el pórtico, digamos, principal, y cómo eso ya se prolonga digamos, en altura a generar, pues, la planta, digamos, típica de la torre. Entonces, la planta típica de la torre básicamente está soportada sobre estos elementos estas son las secciones de la estructura metálica de fachada. Son unas columnas esbeltas de 20 centímetros de ancho por 60 de profundo, donde de esos 60 realmente 45 son estructurales. Digamos, estas dos aleticas hacen parte del diseño arquitectónico para generar una fachada profunda y controlar el ingreso de luz. Entonces, fíjense que acá lo interesante es cómo el elemento estructural también responde al diseño arquitectónico y se logra hacer, digamos que, la misma solución a partir del mismo elemento. Y como había que mantener, por supuesto, las dimensiones de estos elementos de fachada, pues lo que se hizo fue jugar desde lo estructural con el espesor de las láminas. Entonces, fíjense que la columna siempre tiene 20 centímetros de ancho por 60 de profundo, pero pues en la medida en que las columnas necesitan tener mayor resistencia, lo que se hace es engordar las láminas, ¿cierto? Entonces, en los pisos más bajos, pues lo que tiene uno es la misma columna ensamblada a partir de láminas pues gruesas de 3 centímetros de grosor, pero por allá en los pisos altos ya está uno con láminas de media pulgada o 3/8 de pulgada, ¿cierto? 9 milímetros o 12 milímetros de espesor, pues en la medida en que el edificio sube y la solicitación de carga es menor. De igual manera con las vigas. Entonces, pues básicamente lo que uno tiene es un elemento metálico armado a partir de estas láminas que básicamente genera digamos, esta distribución estructural y arquitectónica en las fachadas de este edificio, que básicamente lo que uno tiene son, y por eso hicimos digamos, estos planos donde, como en una especie de guía de colores, pues cada sección, fíjense que las rojas en la base, pues serán las secciones más gruesas, esas que están ensambladas con las láminas más gordas, y en la medida que vamos subiendo, pues la sección por supuesto la cantidad de acero que se utiliza es menor. Lógicamente el hecho de que uno tenga una fachada, y esto es, digamos, pensando en la configuración del sistema estructural, eh, cuando la fachada es muy, digamos, repetitiva y con espaciamiento pequeño, lógicamente hay que dejar previstos lugares donde hay accesos y donde hay que hacer unas transiciones. Entonces, necesariamente, aun cuando hay, digamos, en su gran mayoría continuidad de todos los elementos, pues para generar aquí el acceso principal al edificio, básicamente hay que interrumpir estas columnas y hacer una transición y bajar por aquí las cargas, ¿cierto? Lo mismo por el costado occidental, esta es la entrada, digamos, el acceso de materiales al laboratorio, ahí lógicamente hay que dejar el espacio para la puerta y hacer la transición, pero básicamente es como un poquito la idea estructural es generar un tubo, un tubo a partir de elementos muy seguidos entre sí, pero que lógicamente en algunos puntos hay que hacer aperturas pues, para poder generar sobre todo los accesos. Am, en general, este edificio, digamos, la otra, digamos, interacción que tenía era contra este gris que está aquí achurado, es el edificio antiguo de ingeniería, y se montó un techo metálico para, digamos, generar un espacio cubierto, una plaza cubierta o un atrio entre ambas estructuras,
todo en metal, y parte, digamos, esto que está aquí sombreado es un puente que existe para conectar la torre nueva con el quinto piso del edificio antiguo. Mm, Particularidades del edificio, porque digamos en general la torre, fíjense que básicamente al liberar el espacio central con la estrategia de llevarse la estructura para el perímetro y hacer con ella la fachada, pues básicamente casi que cualquier uso que se necesitara del programa, pues ya era mucho más fácil resolverlo. Pero digamos, en un piso particular se necesitaba una zona de doble altura, lo cual dejaba que digamos, en este caso específico, la planta fuera solo hasta la mitad. Lógicamente, como uno tiene apoyos únicamente acá contra la fachada al sur y el pórtico del norte, pues le queda a uno incompleto este entrepiso. Entonces, ¿cómo se resolvió que eso se puede hacer? Pues básicamente para no tener este voladizo de 7 metros, que claramente es muy complejo de manejar, pues lo que se hace es colgar el entrepiso. Entonces fíjense que esta planta, que es media planta, realmente está colgada de las vigas del piso superior. Entonces acá en esta tridimensional se ve que las vigas del piso superior, que en este caso pues digamos, deben cargar el piso que tiene la placa de lo que va encima, más el azul que está aquí sombreado, que es el que viene colgado por estos tensores. Entonces, de esa manera, y aquí, digamos, así quedó construido. El medio piso, el tensor es este tubo rojo, y allá arriba va ahí la viga que realmente lo sostiene, está en el techo del siguiente piso. Entonces, digamos, de esa manera, en un edificio que uno únicamente tiene dos apoyos, como en este caso, pues resolver una planta incompleta pasaba, digamos, en este caso, por colgarla, que, digamos, es una solución pues también válida. Que aquí un poquito en el corte se alcanza a ver. Este es el pisito que está colgado, y por lo tanto, pues esta viga es un poco más robusta que las demás de los entrepisos normales, porque pues ella tiene que cargar el peso de esa placa más el del medio entrepiso inferior. Em, en general, la idea de la modulación, que parte digamos, del concepto arquitectónico de la repetitividad y de poder generar con ello digamos, el carácter y la digamos, apariencia de la torre, se vuelve también una herramienta, digamos, de ventaja constructiva, porque en este caso, como ya habíamos visto, como las vigas están cada 3 vanos de columna, entonces básicamente lo que tenemos son aproximadamente 4,5 metros entre viga y viga. Entonces esto se vuelve, digamos, la excusa perfecta para manejar el sistema de piso a través de prefabricados. Entonces lo que hay es un esqueleto metálico de vigas que están separadas cada 4,5, coincidiendo, digamos, con la modulación de las columnas, y entonces uno logra básicamente tipificar la solución de la placa de piso con unos prefabricados, en este caso ya los vamos a mirar, de concreto, que son estas placas prefabricadas de concreto que miden 4,5 metros. Entonces, pues lo que se hace es simplemente apoyarlas encima de las vigas metálicas. Entonces, un poco la construcción del edificio también pues digamos, presentaba la ventaja de poder ir armando, y acá probablemente bueno, ya les muestro en una siguiente foto, pero básicamente uno armaba como el canasto de afuera, ¿cierto? Es decir, el canasto del perímetro, que es fachada y estructura a la vez. Eso, digamos que va avanzando y le lleva 3 o 4 pisos de ventaja al entramado del piso. Y pues ya otra cuadrilla, digamos, de trabajadores lo que va haciendo es instalando los prefabricados estos de concreto para ir, digamos, generando las superficies de cada piso, y al final pues se funde esto se le funde una capa de concreto de 5 centímetros y con eso queda terminado el entrepiso. Una cosa que es interesante es digamos, el manejo de la estructura mixta. Es decir, hay elementos en concreto, como ya vimos, hay unos muros que son alrededor de los ascensores y de las escaleras, pero
digamos que la gran mayoría del esqueleto es metálico. Entonces siempre hay que resolver esos detalles de anclaje de lo metálico versus el concreto. Este es digamos, un detalle del muro del muro de concreto al lado del montacarga y cómo se genera luego la cercha esta metálica de los cinturones que vimos que son 3 cinturones en 3 pisos diferentes. Entonces básicamente lo que se hace es dejar unos embebidos. Fíjense que acá la viga del piso superior queda embebida en el concreto. Eh, por supuesto tiene su complejidad, digamos, en términos de ejecución y de armado, pero pues básicamente es la idea de poder transmitir lo que genera esta cercha, bajarlo a través del elemento, digamos, más continuo y macizo que es el muro de concreto. Y con los arriostramientos estos, con los elementos en diagonal, pues básicamente lo que se dejan son unas cartelas, fíjense, estas láminas metálicas que lo que hacen es recibir el elemento, en este caso la diagonal es un perfil en I, en H, pues que se resuelve soldado, y básicamente lo que hace uno es dejar, digamos que estas orejas, llamémoslo así, o cartelas, que a su vez están ancladas, fíjense, a través de estos pernos embebidos en el muro de concreto. Entonces, eso, digamos, acá uno en la fotografía lo alcanza a ver. Este es el muro de concreto, ¿cierto? Y pues aquí está ya el armado de los arrastramientos. Esos arrastramientos, en este caso, son de 2 pisos de alto. La X tiene 2 pisos de alto. Estorba menos, ¿cierto? Porque de todas maneras aquí, si uno quisiera, en este caso específico, digamos, no estorbaba porque era la espalda del ascensor, pero en los del frente, la idea es que sí, si bien la diagonal se ve en el espacio, pero uno pueda circular por debajo de ella. Entonces, por eso hay esa decisión, digamos, de hacer esos arrastramientos de 2 pisos de altura. Y aquí está lo que les contaba, un poco cómo avanzaba o cómo la modulación permitía, pues permitió, digamos, avanzar también en los procesos de obra, donde había digamos, una cuadrilla, un equipo izando e instalando el perímetro, es decir, la fachada, que es estructural, y pisos más abajo van montando vigas. Fíjense que aquí están las vigas estas montadas, amarrando entre fachada y pórtico, y más abajo, por allá, ya están los señores del concreto que vienen instalando los prefabricados y al final a la torre, y un poco el principio del edificio, que desde el punto de vista de configuración era planta libre y que la estructura fuera la misma fachada. Entonces, pues, lógicamente aquí un poquito pues, esto es un poco la apariencia del edificio. Todas estas columnas, pues, son estructura y son fachada, y básicamente permitieron garantizar la modulación de ventanería. Y lo que tiene uno, pues, es digamos, una estructura donde la arquitectura y el elemento portante son lo mismo y atienden a la misma necesidad de garantizar una planta libre para poder resolver la complejidad del programa arquitectónico. Ese es el de ingeniería. Y ahora, un poquito por contraste, miremos el de la Facultad de Ciencias. Digamos que desde el punto de vista del uso, también tiene, digamos, esa dificultad de que hay biología, química, digamos, todas las ramas de las ciencias y con, digamos, con la especificidad de los diferentes usos para los laboratorios, que también este fue un proyecto que arquitectónicamente se planteó como un concurso. Y esto quería mostrarles yo. Este es digamos, el concepto arquitectónico. Este es un proyecto de Daniel Bonilla, donde también le apostó, por supuesto, a la planta libre. Entonces aquí él también tiene una idea de generar en una torre de planta lo más libre posible, pues para básicamente generar, no solo por resolver el programa arquitectónico específico digamos, de este proyecto, sino porque todos los edificios, además, sobre todo cuando son de este tipo de usos institucionales, hay que pensarlos a futuro, y en la medida en que uno pueda dejar una estructura
y una construcción, digamos, que sea perfectible en el tiempo, ¿cierto? Nadie nos asegura que de hoy a 15 años los laboratorios de biología funcionen igual y de pronto eh, eh, se necesite tener la libertad de generar otro tipo de plantas, otro tipo de distribución. Sobre todo cuando son laboratorios, creo que eso es muy importante. Entonces había una apuesta aquí clara también por generar planta libre. Entonces, básicamente la apuesta arquitectónica era concentrar dos núcleos, uno hacia el oriente y otro hacia el occidente, y digamos, una gran planta libre de 27 metros, 28 metros de longitud por 22 metros de ancho, en la cual arquitectónicamente en el concurso se hizo el planteamiento de, digamos, cerchas de un piso de alto, pero en el concurso se planteó tener una cercha intermedia, de manera que esta cercha intermedia estuviera alineada con los corredores, con la circulación central, que uno pudiera acceder por debajo de las diagonales a los diferentes espacios y de alguna manera, digamos, tener la planta partida en dos grandes sectores. Pero pues ya desde el punto de vista estructural, lo que vimos es que podíamos hacer la apuesta de generar la planta completamente libre. ¿Por qué? Porque, pues básicamente, y esta estructura, digamos, en su planteamiento es una estructura muy sencilla desde el punto de vista de por dónde viajan las cargas, porque básicamente lo que se intenta hacer es aprovechar los núcleos de circulación, que son unas cajas muy rígidas. Esta es la planta del modelo estructural. Ya vamos a mirar la planta. Pues digamos, el plano como tal, pero el concepto estructural se entiende muy bien en esta planta. Y es que uno tiene aquí contra el oriente todo este taco, este núcleo de punto fijo. Aquí hay unos ascensores, unas escaleras y digamos el hall de recibo, los 28 metros de luz y contra el oriente el otro taco de servicios y de circulaciones. Y un voladizo de 9 metros, que en este caso es un voladizo, pues que uno lo ve contra la carrera séptima, la torre pues ya está ahorita la estructura construida, que es este voladizo de acá, 9 metros. Y entonces, pues básicamente había una oportunidad que era, listo, estos 28 metros es una luz grande, pero si hacemos cerchas de un piso de alto, es decir, una viga de 4 metros de altura, pues sabemos que en términos de esa famosa relación del L sobre 20 o L sobre 14, pues para 28 metros tener una viga de 4 metros estamos sobrados. Lo mismo para salir en voladizo 9 metros, pues si salgo, el voladizo es largo, pero si la viga mide 4 metros de alto, pues estamos tranquilos. Y el reto entonces es brincar de fachada a fachada en los 22 metros. Entonces, pues básicamente aquí la mejor herramienta era utilizar el acero, ¿cierto? Entonces tenemos dos cerchas al lado y lado, cerchas de un piso, que reciben unas viguetas, obviamente son viguetas desde la óptica del entrepiso que siempre hemos discutido que es un entrepiso en una dirección, ¿cierto? Pero lo que pasa es que son unas viguetas muy largas de 22 metros. Em, y con la misma lógica del otro edificio, como unos núcleos en concreto muy rígidos que aterrizan allá al terreno. Este edificio también, pues también se entierra, menos que el de ingeniería, pero también tiene un par de sótanos que básicamente aterriza uno con estos núcleos de concreto a la caja, digamos, rígida del fondo. Entonces, desde el punto de vista estructural, lo interesante es que el edificio que tiene 12 pisos, estructuralmente se vuelve, digamos que un conjunto de megapórticos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pisos. Entonces, básicamente, lo que resultó de acá es que tiene unos pisos totalmente la planta libre entre cerchas, pero unos niveles intermedios que están totalmente libres. Acá sí no hay absolutamente nada atravesado en el espacio interior. Eh, ese argumento, digamos, de la cercha continua, pues además le permite a uno salir con tranquilidad al voladizo este de los 9 metros para generar allá contra la entrada, pues digamos, ese gran alero. Em,
Básicamente con dos elementos desde el punto de vista estructural. Los muros, que son los núcleos rígidos, y aquí es donde toda la preocupación de nosotros los ingenieros del sismo y las fuerzas horizontales, pues ahí están esas cajas y me devuelvo aquí. La otra cosa que es importante es la configuración de los muros. En la medida en que uno logre hacer cajas, ¿cierto? Pues está salvado, tiene rigidez en la dirección longitudinal y en la dirección transversal con esas cajas. Y pues básicamente el problema de las luces grandes está resuelto con estas cerchas y con unas vigas transversales metálicas. El proyecto en general tiene la torre aquí contra el norte, que es este bloque, y pues una gran plataforma, ¿cierto? Que se configura también a través de excavación y de, em, pues, y de empalme con el espacio público. Esta es una estructura, digamos, pues convencional de columnas y placas. Es un poquito ahí como la, una foto del muro. Estos son unos muros anclados para la contención. Fíjense que los cortes son bien importantes y acá es la torre. Aquí alcanza a ver uno, ellos arrancaron por obra, subieron primero, digamos, el costado oriental, pero aquí todos estos hierros que se ven es el arranque de los muros del núcleo hacia la carrera séptima. Entonces, ya esta que es la placa, la placa estructural, digamos, la planta estructural del entrepiso, pues fíjense, están los muros de concreto, al lado y lado. Fíjense que ahí están en un lado ascensores, en otro escaleras, por aquí en el punto fijo eh, del occidente están rotados, pero igual todo edificio de estos tiene que tener mínimo dos escaleras amplias por evacuación, y pues en este caso hay ascensores y ductos, porque aquí hay un montón de ductos para aire acondicionado e instalaciones. Entonces todo eso está recogido en ese par de núcleos, las cerchas, el voladizo y las vigas metálicas, que son unas vigas parecidas a las del edificio de ingeniería. Son unas vigas de sección en I de 80 centímetros de altura, que junto con la losa que tiene 14 centímetros de espesor, pues le permiten a uno vencer la luz esta de los 22 metros. La plaquita, digamos, que es lo que está aquí achurado en gris, digamos, de los núcleos o de la torrecita en concreto, pues es una plaquita ya, digamos, más convencional, viguetas y losa maciza en concreto. Entonces, digamos, con eso, otra vez, digamos, acá uno encuentra el tema de conexiones metal-concreto, ¿cierto? Pero fíjense que es la misma estrategia de cómo se deja embebido el elemento metálico de la cercha, en este caso, dentro del muro. Y entonces acá hay digamos, una apuesta que es importante entenderla desde lo arquitectónico para ser coherente con la solución técnica, digamos, de la estructura. Y es que acuérdense que hay que dejar espacio para que la estructura quepa y para que las cosas se puedan ensamblar. Entonces, fíjense que aquí había digamos, un tema y fue una discusión con la arquitectura, porque lógicamente en un programa tan exigente, en la medida en que uno ensanche los elementos estructurales, pues empieza a afectar las áreas. Pero aquí había unas dimensiones que no eran negociables, es decir, el grosor de estos muros es de 50 centímetros, porque el ancho del perfil metálico es de 30. Entonces, fíjense que para poderlo embeber, ¿cierto? Para poderlo embeber, pues necesariamente tenemos que dejar el espacio acá, pues porque el concreto además va con sus varillas, etcétera, etcétera. Y entonces esa estructura ocupa un espacio y hay que dejar lo previsto, y entonces de ahí sale un poco la negociación de los grosores mínimos de los elementos estructurales para que puedan ser incorporados en la arquitectura. O sea, aquí hay algunos detalles de esos embebidos, de lo metal al concreto, de la llegada, fíjense, de la llegada de estas vigas que son de 80 centímetros a el cordón de la cercha, que tiene 40 centímetros. Entonces la viga tiene un cambio de sección, digamos, un adelgazamiento en el apoyo, y como la losa pues es sobre el famoso steel de la lámina esta colaborante que se coloca sobre la cual se hace el vaciado del concreto, y en un sistema, digamos, unidireccional, ¿cierto? Puras viguetas en una dirección. El voladizo, ¿cómo se resolvió? Pues básicamente se resuelve
formando esta caja. Salen las dos cerchas acá laterales en voladizo y una cercha en la tapa, digamos, que es la que recibe las viguetas. Fíjense que aquí era más por un tema, por supuesto que uno había podido poner esta vigueta larga, pero por economía es mucho más liviano y más pequeño el perfil para los 9 metros, ¿cierto? Para apoyarlo del núcleo a la punta del voladizo, que no repetir la viga esta, pues, pesada, grandota de 80 centímetros. También hay temas ahí como de eficiencia de material. Y ya para cerrar, digamos, esto es un poquito para que vean, este es en fábrica el embebido este famoso, me devuelvo el embebido este que queda aquí en el concreto y del cual yo conecto la cercha, pues así es en taller, ¿cierto? Estos especies de tornillos son los famosos conectores de cortante, que es lo que hacen es ayudar a transmitir las fuerzas del acero al concreto. Entonces, estas piezas, estos muñones, se instalan dentro del concreto en la medida en que la obra va subiendo. Y, por supuesto, todo lo metálico tiene que tener empalmes y uniones. No le fabrican a uno la viga de los 22 metros completa, no hay camión que la pueda transportar. Por lo tanto, estas vigas se fabrican en taller por partes. Y en este caso se conectan o se empalman a través de tornillos, de tornillería. Entonces, digamos, estos son los tipos de detalle, ya digamos, constructivos con los que se resuelven. Igual las cerchas son de un piso de alto, pero tampoco hay ni camión que la transporte, ni grúa que la levante completa. Entonces, esas cerchas se partieron en 4 partes, básicamente, donde lo que se hizo fue en las diagonales generar una unión también atornillada que tiene este detalle. Las secciones de la cercha son tubulares, de sección cuadrada, y básicamente el empalme se hace con estas láminas, con estas platinas en cruz, donde se disponen ahí los tornillos, y después pues lo que se hace es que con una lámina se le colocan estas tapas de manera que el elemento se vea completo y esencialmente o virtualmente uno no distinga o no se dé cuenta pues que la cercha en realidad iba partida y que realmente parece un solo elemento continuo. Todos estos, digamos, son temas, este es, digamos, la prueba, digamos, en taller fíjense que aquí están los tubos rectangulares y el calibre, pues, de esas láminas y el ensayo, pues, del ensamble de la unión. Todo esto se ensaya en taller y ya, pues, obviamente luego se despacha la obra y allá se hace la instalación y el izaje. Y las grandes cerchas, pues, ya ensambladas allá en el piso, se ven así, ¿no? Fíjense que como la cercha realmente está partida por la mitad, más por temas de transporte y de izaje, que son cosas que en este tipo de estructuras, digamos, que esto es casi que un edificio puente, llamémoslo así, porque son grandes vigas de un piso de alto para vencer esas luces importantes, pues también la naturaleza del material, digamos que le ayuda a uno a entender la lógica de cómo deben transportarse, fabricarse y montarse, y eso digamos que digamos también es importante para poder entender el papel de esa estructura dentro de el espacio arquitectónico y decidir si uno deja estas cosas a la vista o no le interesa que queden a la vista o cómo esto impacta positiva o negativamente el uso mismo del espacio. En este caso, como son laboratorios, había un interés digamos, porque hubiera la menor cantidad de ángulos y de superficies para limpiar, pues por el mismo hecho de que son laboratorios. Pero fíjense que uno constantemente encuentra puntos de encuentro y de cuestionamiento de la arquitectura a la estructura y de la estructura a la arquitectura, pues porque al final lo que terminamos haciendo es un solo proyecto que entre todas las disciplinas generamos ese producto final que es la arquitectura, ¿cierto? Entonces, ahí hay digamos, un rápido recuento de dos tipologías de edificio en altura resueltos con estructuras que intentan apuntarle a garantizar o a obtener planta libre
y con soluciones, digamos, híbridas en términos de que utilizan el concreto y el metal, pero que les pueden servir un poquito de ejemplo para pensar no solamente en el pórtico cada 8 metros, sino que hay posibilidades, digamos, siempre motivadas desde la necesidad del espacio arquitectónico que se pueden resolver con estrategias estructurales como esta.